contra el olvido. Historias de resistencia. El pasado está ahí, nos susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Ariel Pereira, exiliado político. Ya se ven los tigres en la lluvia. Hola, Ariel. Caballero. Qué gusto verte. Sabes que muchas gracias por estar, primero. Gracias por la invitación. Recordaba hoy, pensando en este encuentro, el día que volvieron del exilio, me acuerdo. ¿Te acordás vos? Sí. Y estaba Alcira Luengas, una realizadora que tuvo La Rioja maravillosa, que está bueno recordarla. Y teníamos un programa en Radio Nacional en el año 84. Y tu papá dio 2 entrevistas nada más, pues no quería hablar, estaba como... no quería hablar. Y una fue con nosotros una noche y la otra fue con Arturito Hijo. En no sé qué diario estaba Arturo Ortiz Sosa. Para Independiente que fue. Estaban en Independiente, sí. Una nota gráfica, digamos, y la nuestra con... Y el día que estábamos haciendo la nota en Radio Nacional, la vieja Radio Nacional, frente al colegio, detrás de Alcira, entre los vidrios de las que separan los estudios, pasó una rata. Y entonces con tu papá miramos la rata y como te hicimos un acuerdo tácito de no decirle nada a la flaca que pasaba una rata y nos miramos muy cómplicemente con tu padre. Y la nota duró 2 horas exactamente. Qué bueno. Y ese tiempo no se guardaban esos archivos. Pero acá tenemos un archivo para vos. ¿Sí? Vamos a ver. Y bueno, yo me fui con mi familia y nos fuimos a España. Allá llegamos a Barajas, no había nadie esperándonos, estábamos sentaditos en un banco. Le digo a mi hijo, mira, yo te voy a dar un dinero para el taxi, voy a llamar un taxi, te voy a mandar a Olivos, que era la casa de las monjas de la Asunción. Y ahí estaba Katrina, que era una monja amiga, todas las de la Asunción. Así que pregúntale qué podemos hacer. Lo mando al Arielito, tenía 13 años. Lo siento en el taxi y lo mando. En eso la Lili y Tito Pauletti llegan a buscarnos, porque Ariel había conseguido unas horas de cátedra en la Asunción y justo empezaba ese día, así que no nos pudo ir a buscar. Bueno, Arielito se fue para Olivos, que quedaba en la otra punta de Baraja y hay que cruzar todo Madrid. Y yo me quedé nerviosa porque te imaginas, no sabía cómo se iba a desempeñar el Ariel. Bueno, pero él dio bien. Y en eso vinieron los Pauletti y nos llevaron a su casa. Estuvimos ahí 1 o 2 días y lo fueron a buscar ellos a Arielito en Olivos. Y después ellos nos consiguieron un departamento que era un desastre, pero era el único que habían conseguido en el barrio de Vallecas, que es donde nosotros vivimos, que es un barrio de trabajadores. Era una de las partes de Madrid que era considerada Madrid roja, porque casi todos eran republicanos, así que caímos justo en el lugar preciso. No sabés que me vengo riendo porque ahí tu mamá hizo Alba Lanciloto de Pereira, Alba Rosa, para siempre. La nena. Para Alba Rosa siempre, la dedicación de los libros de tu papá. Todos los libros de tu papá, para Alba Rosa siempre. Es Alba Rosa siempre. Y mi padre, Ariel Ferraro. Ariel Ferraro, claro. Muy bien, periodista el compañero. Pensaba que ahí habló de algún modo de lo que fue la familia en el exilio, que no era la familia Pereiras, eran las familias del exilio. Exactamente. ¿No? Pero que era una, se podía hablar en singular, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, nosotros llegamos y, por supuesto, ya estaba el contacto con Tito, que es el que... Tito Pauletti y la familia de Tito Pauletti, porque Tito solo no, Lili y sus hijos. Claro. Le dieron hospedaje a mi padre, que llegó con los bolsillos vacíos. Le dieron hospedaje mucho tiempo hasta que llegamos nosotros y ahí, como cuenta mi madre, salimos a buscar ese departamentito que era una cosa precaria, chiquita, que no...
apenas, creo que no tenía puerta, tenía cortinas, entre 2 habitaciones minúsculas, un comedorcito, un bañito que tenía apenas un lavatorio y un inodoro, en un edificio antiguo, precario también. Esa fue nuestra primera vivienda allá, pero ya fue el lugar donde nos juntamos con un montón de riojanos, sobre todo. Claro, ahí empieza esto de la familia. Ahí en Vallecas había una parroquia que era muy piola, que coincide... Nosotros Sí, participamos en la parroquia del Dulce Nombre de María, que pertenecía a una vicaría. Sí. Vicaría, el obispo, Sí. era el obispo Alberto Iniesta. Ah, Iniesta, el obispo que era rojo, le el decían. obispo rojo. Y El cayeron a ese barrio ustedes. Caímos a ese Pero barrio. todo fue el azar. ¿Por qué? ¿Por qué caímos ahí? Porque las monjas de la Asunción, que claro. habían estado acá en La Rioja, Claro, y con que Monseñor tenían- Angelelli, y de Claro. ahí venía el vínculo. Venían de España, además. Claro, las monjas de la- son las que nos dieron algunas horitas a mis padres para empezar Para a pechugarla. Y también a Carlos y Rafael, Carlos Di Marco y Rafael Cifré, que habían llegado un Exactamente. tiempo antes que nosotros. Y bueno, son las primeras que nos auxiliaron en ese sentido, dándoles un poco de laburo a nuestros viejos. Y ellos tenían colegios en Vallecas, porque Claro. tenían la idea de también instalarse en los Claro. barrios más o menos pobres o Ya estaban en esa necesitados. opción, digamos, de esa iglesia más comprometida Claro, con los más pobres. de barrial, donde estaban Claro. las comunidades de base y demás. Y ahí caímos nosotros, ahí estudiamos nosotros en esos colegios. Alguna vez dijo la nena, tu mamá, en una entrevista de las muchas que le hice, sobre todo en radio, que fue una bendición haber ido a vivir a Vallecas. Ella lo decía. Vallecas, no sé, La Rioja y Vallecas son mis Sí, patrias. Porque, sí, ¿no? Sí, nosotros estuvimos 7 años, pero nos hicieron sentir parte de ahí. Porque, mirá, estábamos relacionados por el lado de la parroquia, el Dulce Nombre, con gente muy comprometida, que hablaba mucho de América Latina, que hablaba del compromiso con lo social, con lo barrial. Y nosotros nos integramos con mucha facilidad en eso. Claro. Después el colegio, los vecinos, mucha gente progresista, de izquierda, también que habían sufrido la persecución. Algunos volvían, Claro. Algunas familias... Eran un encuentro de historias, ¿no? Era de historias de montón de exilio, todo eso. de expatriados. Y mucha solidaridad con los argentinos y con los latinoamericanos. Bueno, mira, yo te invito a que vamos ahí. Acá nos está esperando un... Bueno, Un pibe que promete. yo no sé qué decirte del Monchi, porque no sé si vos sabes quién es ese hombre, pero hay tantas cosas tan lindas para decir de ese artista solo y cosas ese ser lindas. humano. Solo Se cosas llama lindas. Monchi Navarro. Y él está aquí para, bueno, para un momentito. ¿Sí? ¿Siente ahí? Yo después vuelvo. Bien haya mi sino triste, vivir por ser rodeador, cercando la vida de otro y al final cercarme yo. Junto a la memoria del monte caído, donde las palomas no esculpen la luz, yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Me puso a este oficio la vida llanera, ya nunca recuerdo ni cómo se dio, pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Yo tengo un verano de espinas soleadas
quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Por este silencio que nos duele como una herida en la ternura, por esas voces que nombrándolas suben por el olvido hasta despertarnos en un solo grito de memoria, verdad y justicia, por la lucha, la dignidad que no cesa, por la memoria abierta, dolida, ultrajada por los días saciados, por el pelao Angelelli, por sus ojitos mirando el último sol, por Wenceslao Pedernera, por los curitas de Chamical, por Albita, por Ariel, por las madres de Plaza de Mayo y sus pañuelitos de esperanza, por las 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. Nunca más, nunca más, nunca más. Vendimiando vientos, junté muchas tardes y en los andurriales clavé mi ansiedad, y así sobre el yerto maíz de la arena la lluvia del viento se hará vegetal, y así sobre el yerto maíz de la arena la luna del sueño se hará vegetal, y al seguir cercando parcelas rebeldes sobre el horizonte clavado a sudor, vine a darme cuenta de que mi esperanza también con el tiempo cercada quedó. Vine a darme cuenta de que mi esperanza también con el tiempo cercada quedó. Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Gracias mucho. Qué bonito que lo ha cantado, ¿no? Pensaba que parte del origen de esta familia Pereira tiene que ver con ese paisaje, ¿no? Ellos vienen, ustedes vienen de ahí, Del sur de todos los sures. de todos los sures. ¿Corral de Isaac? Corral de Isaac, mi viejo, las Jarillas, la familia Lancilot. Ah, claro, los Lancilotos también del mismo, La de esa geografía cultural, porque no es solo lo geográfico de la tierra, ¿no? Claro, aparte, el abuelo paterno, Lancilotto, era maestro y fue inspector de escuela. Y la escuela de ahí se llama así, ¿no? No de ahí, de no, de acá, Chepe, de Chepe. Y mi abuelo paterno también ¿Y las familias se conocían de antes? se conocían. Se conocían. Sí, por eso mi padre en algún momento fue a vivir a La Rioja, a la casa de los Lancilotto. Fue a vivir a La Rioja, a la casa de y los ahí ya le Lancilotti. tiraba los galgos a mi vieja y mi vieja ni bola le daba. Ah, ¿no le daba bola a la No, nena? en ese momento no. ¿Por qué no le daba bola? No, recién en tiempos de Calíbar,
Sí. Toda la hinchada ahí de los artistas hicieron fuerza para que se fue la consolidara hinchada de los relación. artistas. Ahí lograron la unión. lograron. Dura la nena, mirá. Así es. Y vos sabés que esta samba, es una samba, ¿verdad? Yo por ahí Sí, confundo es una los... samba. Esta samba está incluida en un cancionero que hizo Monseñor Angelelli, que se imprimió en las Monjas Azules ahí en el Obispado, que tenía en la primera parte las canciones de la iglesia, y en la segunda parte estaba esto, Canción con Todo. Esta era del Cercador, pero estaba la de Chepes al Sur también. bien. Así que mira, ¿no? Qué historia. Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli. Muchas gracias. ¿Ah? No, ustedes. Monchi, qué grande, Monchi. Ustedes, muchas ¿Eh? gracias. Es grande ese Monchi. Es grande. Bueno, yo te invito a que sigamos el recorrido para ahí. Vamos para allá, y ahí nos vamos a sentar y vamos a charlar de todo esto. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste de La Rioja? 13. 13. ¿Y la Puki, tu hermana? 15. 15. La Puki cumplió ¿Cuánto? el 12 de mayo del 76, 15 años, y le hicieron una fiesta, porque los tíos quisieron hacer una fiesta en esa situación donde estaba mi tío Tito detenido, mi abuela muriendo. Claro, ya con toda Le la... quisieron hacer la fiesta y se hizo la fiesta y después nos fuimos al exilio. Un exilio que comenzó en Uruguay, ¿no? Comenzó en Carmen de Patagones. En Carmen medio de ahí por- Patagones, claro. La provincia de Buenos Aires al sur, al al frente de sur. Viedma. Ahí vivía una hermana de mi madre, Sí. la tía Kela y el tío Oscar, que Kela. ellos nos auxiliaron ahí porque imagínate que los recursos no eran Claro, abundantes. no abundaban. Y de ahí, ¿ahí cuánto tiempo? Y 6 meses, terminamos 6 meses. los colegios. Ahí mi padre, que estaba colaborando en la Dirección de Cultura de Viedma, Viedma es De cruzando... Viedma que está enfrente, sí. enfrente. El río los divide. La gente de Cultura lo había llamado y ¿Ah, lo sí? le quiso dar un cargo ahí. Y llegó el famoso, por primera vez, el famoso informe de inteligencia. Y le dicen, mira, esto llegó. Y mi padre tiene que irse a Montevideo. ¿Por qué a Montevideo? Por la misma historia. Porque hay familiares de No, ustedes. un montón de por la familia línea de los hermosa, Lanzilotos. Por la línea de los Lanzilotos. Que fueron muy solidarios con ustedes. ¿no? Absolutamente. Nos dejaron una casa, así. Les Nos dejaron entregaron una casa. La casa para que la usemos nosotros y se fueron a vivir al fondo ahí. ¿Y el tiempo del exilio en Uruguay cuánto En fue? Uruguay estuvimos también 7 meses. Mi padre, en agosto... Y tu papá ya se va antes. Claro, pero ¿por qué? Porque él estaba trabajando en el colegio de los maristas, hermanos maristas. Sí, un colegio católico. Exacto. Y también en algunas galerías de arte y demás, y ya empezaban a buscarlo y de pronto viene un día a casa unos policías de civil a buscarlo, el señor Pereira, no sé cuánto, y lo llevan y lo expulsan de Uruguay. 3 días en la expulsado policía, fue. Expulsado, porque la otra alternativa era deportarlo. Devolverlo a la Argentina. ¿Y ahí Le dan- se va a dónde? Le dan la chance de irse. Y ahí otro amigo que era diplomático en ese momento, Horacio Salduna, que había estado en La Rioja, Sí. lo ayudó económicamente para que pueda tomarse un vuelo a Madrid. A Madrid. ¿Por qué a Madrid? Porque ya había riojanos allá. Había riojanos. Y luego ustedes salen. ¿Ustedes salieron previo por Brasil? No, No. Fueron directamente de Uruguay a Nosotros a nos España. quedamos ahí porque no teníamos a dónde ir, no teníamos el dinero y no para tenían irnos. dónde llegar tampoco. Exacto, él se fue en agosto y en octubre nos mandan los pasajes y ahí ya aparecía la solidaridad de los vallecanos para pagarnos los pasajes a los Para 3. los pasajes. Ah, sí, claro. Y Era ahí para empieza 3. nuestro periplo madrileño y Qué 7 raro. años. 7 años. ¿Siempre en Vallecas? Siempre en Vallecas. Siempre en Vallecas. Siempre. Fueron fieles al barrio Sí, que los sí, sí. albergó. Pero bueno, hay una historia antes, como siempre. Un poco la historia comenzó ahí con esa samba del Cercador que nos ubicó en un momento de esta línea histórica que estamos contando. Y vos nombraste ahí a Calíbar. Y acá hay un libro que escribió Luis Oreque, un Oreque. hombre que estuvo por los ríos, como lo conociste seguramente. Hay que leerlo. Hay que leer este libro. Calíbar en pos de la utopía. Y te voy a dejar hablar a vos, claro, pero quiero solo referenciar. Calíbar fue un movimiento cultural, las definiciones me parece que
son mezquinas a la hora de definir o contar algunas cosas, que se creó en La Rioja en los 50 y parte de los 60, y que tu papá, el poeta Ariel Ferraro, fue uno de los fundantes, digamos, de este movimiento. Para empezar a hablar un poco, para que después contemos quién es la nena también. ¿Y qué fue Calíbar? ¿O qué heredaste vos de la historia de Calíbar, digamos? Calíbar, como vos dijiste, en los años 50, mi viejo se viene de Buenos Aires, había andado conociendo a los artistas que admiraba y demás, y se viene cargado de un montón de cosas, y se junta con otros amigos, amigazos, artistas también de distintos rubros, plásticos, ceramistas, hasta músicos se sumaron después, pero muchos escritores. Y se propone, la idea de ellos era que La Rioja se convirtiera como en un faro cultural de toda esta parte del país, de toda esta región. Y entonces se propusieron juntarse, promover actividades culturales y promover instituciones culturales que llegaron a construirlas, como Claro. escuelas de arte, museos y un montón de cosas. Y en ese momento ya chocaron con esa sociedad tan conservadora. Porque hablamos de mitad hacia fines de los 50, Claro. ¿no? En La Rioja, digamos, de Claro, 1950. en el país estaba el peronismo, digamos, pero, Claro. pero en La Rioja particularmente pesaba mucho esa pseudo-aristocracia conservadora que le gusta tener la manija, que no le gusta que nada se le escape de las Qué manos. puro apellido, que más que decide, nada. claro, exacto. Entonces aparecían estos Bichos raros. estos jóvenes bichos raros que de pronto quieren proponer cosas, cambiar las cosas. Pero aparte, tipos abiertos a las vanguardias europeas, latinoamericanas, pero con los pies en la tierra, ¿eh? Bien riojanos, porque todo lo que proponían era desde acá. Y con bueno, una y puesta eso- en valor de la cultura de este lugar. No diciendo quiero recibir de fuera porque aquí no tengo nada. No, era la apertura, pero con los pies en la tierra. Entonces, La Rioja, y a pesar de toda esa mezquindad, ese conservadurismo, lograron interesar, entusiasmar a un montón de artistas que se vinieron a participar en las instituciones, a dar clases en las escuelas, a participar de las muestras. La verdad fue una cosa muy, muy interesante. Y ya entonces empieza la persecución de todos ellos, de mi padre, de Mario Aciar, todos estos, mis tíos, Carlos Alberto Lancilotto, ya entonces Hay un libro empiezan por acá de Carlos Mario también. a estigmatizarlos, que eran esto, que eran lo otro, a pesar que eran comunistas, que eran todo lo que les va a... O sea que, como toda historia, siempre hay una historia que le antecede. Sí. Y que va marcando esto que estamos diciendo. No es que, De la nada. claro, de la nada, ¿no? Estas consecuencias, y lo vamos a poner entre comillas en el sentido que no son buscadas, sino que son desde la mirada. Pensando también en una Rioja que en ese momento, si en los 70 y pico tenía 70.000 habitantes la capital, la mitad de los 50 tendría un poco menos, Claro, digamos. sí, Y desde ese chica. lugar plantarse con esa decisión tan firme, ¿no? Exactamente. Pero después, en la medida que sigue toda esa lucha con esa persecución, esa estigmatización que les va a durar y que se va a hacer, por supuesto, mucho más tremenda durante la dictadura militar, ¿no? Pero después aparecieron cosas maravillosas en La Rioja. Por ejemplo, Angelelli, con su pastoral de Buena Nueva a los pobres. Apareció el diario El Independiente, recogiendo y reflejando las luchas de la Rioja y las carencias de La Rioja, denunciando todo eso. Y se armó una comunión que también los juntó como víctimas después de... ¿Y quién era la Alba Rosa, la nena? ¿Te animas a leer una cosita que yo escribí sobre mi madre? Vos decime qué querés que lea. Hay, Acá, en este papelito. a ver, eso que está doblado ahí. ¿Qué querés que te lea? Que me leas eso. ¿Todo querés que te lea? A ver. Alba, la nena, transformadora y transformada.
Alba, profesora especializada en castellano, literatura y latín, pudo ser una docente más, eficiente en la enseñanza del cantar del mío Cid, el modo subjuntivo y la tercera declinación. Pero entonces, Ariel Ferraro, Calíbar y la búsqueda de la utopía, las vanguardias literarias y el boom latinoamericano. La nena, católica, apostólica, romana, por tradición familiar, pudo ser una buena cristiana de misa diaria y puntual observación de mandamientos y sacramentos. Pero entonces, el Concilio Vaticano II y Monseñor Enrique Angelelli, con el Evangelio de Buena Nueva a los pobres y oprimidos. Alba, extranjera, exiliada en Madrid, pudo ser una anónima inmigrante adaptada y aburguesada ama de casa, pero entonces Vallecas y la comunidad cristiana del barrio, la solidaridad latinoamericana y la denuncia de la dictadura. La nena, de regreso en la patria, pudo ser una ciudadana más ignota y hogareña, atravesando la adultez a la espera de los nietos. Pero entonces, abuelas, el hijo apropiado de Annie, los desaparecidos, la lucha por la verdad y la justicia. ¿Qué más decir de la nena? Y estos dos se encontraron, el Ariel y la nena, y formaron esta familia donde nació Puki y el Ariel. Y luego se fueron al exilio, con 13 y con 15 años. 7 años en Madrid. ¿Cómo fueron los años en Madrid? Bueno, te contaba primero eso anecdóticamente, que llegamos como casi todos con los bolsillos vacíos y hubo que lo dabas vuelta y solo nada. Hubo que arremangarse, pero estaban, Claro. estaban los otros riojanos. En el caso nuestro estaban los vallecanos con mucha conciencia de solidaria porque habían sufrido también ellos el franquismo, Claro. tenían familias que habían estado exiliadas. Claro. Y aparte había una comunidad cristiana que también era solidaria, sabían de Latinoamérica. Era un momento donde sonaba mucho Latinoamérica, mucha música latinoamericana, mucho arte latinoamericano sí. en Europa. Pero ya habían empezado los exilios de Chile, los exilios Esos fueron de Uruguay, pioneros. Los de Brasil mismo. Exacto. ¿no? Y algunos centroamericanos. Después Sí, llegaron algunos los argentinos, que era muy numerosa la Claro. comunidad. Y nosotros participamos de todo eso. Nosotros desde el principio era cita obligada a ir a un acto de solidaridad con Chile. Claro. O con Uruguay, o con El Salvador. Claro. Participar en un comité de solidaridad con Nicaragua cuando Con se acercaba Nicaragua. la Y vendiendo revolución. el café, además de Nicaragua. Todo eso. Para el beneficio. Y bueno, ya estaban nuestros padres. Yo el otro día estaba, cuando llegamos, traíamos un montón de cajas ahí con documentos de mi madre y estuve encontrándome con cartas que mi madre ya en el año 77, recién llegado, se dirigía a la OEA, a la ONU de Ginebra y a distintos organismos, Amnesty Internacional, por ejemplo, de Estados Unidos, pidiendo por mi tío, por los presos del Por las Independiente, por mellizas. las mellizas. O sea que desde el principio había muchas cosas para hacer. La historia de la familia Lancilotto también es una historia, porque ustedes se van al exilio, pero ocurren otras cosas. ¿Podemos nombrar esas otras cosas? Por supuesto. Favor? La familia Lancilotto fue una familia que tuvo muchos golpes, muchos impactos durante la dictadura. Mi tío Carlos Alberto Tito Lancilotto, Tito. que era Hay un profesor de librito por ahí. filosofía, esa era su militancia. Claro. Había sido candidato del MID, fíjate vos, desarrollista. Bueno, estuvo preso desde el 76 hasta el 80, junto a otros, otros tantos. Bastante tiempo. Bastante. Bastante, ¿no? Y bueno, y las mellizas, ¿cómo no hablar de las mellizas? Claro, las mellizas. Las mellizas con su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y bueno, y todo Las el mellizas trágico son final. las más chicas.
son las más chicas de los Lancilotti. De los Lanciloto. Que Y siempre- por eso tenían un amor tan grande todos hacia las mellizas, y las mellizas realmente parece que se lo ganaban con su carácter y su decisión y su... Sí, sus y cosas. eran muy libres a la hora de elegir sus vidas, siendo muy jóvenes. Absolutamente. Ya de También. muy jóvenes se fueron a estudiar y ya empezaron a militar y a traer todos esos sentimientos, toda esa... Todo lo que iban recibiendo al lugar a donde fueron, digamos, que fueron a estudiar. Y Pero ahí se contagiaban. encontraron con los que fueron sus maridos. Exactamente. En la militancia se encontraron con... Ana María se encontró con el gringo Mena, con Domingo Mena. Domingo Mena. Y Latina, María Cristina, se encontró con Carlos Santillán. Y fueron compañeros de lucha hasta que terminaron cada uno de una manera trágica por obra y gracia de la dictadura criminal, ¿no? Y están los hijos de las mellizas. Los hijos de las mellizas. Los hijos de Tina viven en La Banda, Santiago del Estero, de donde era el papá. Mena. Sería. No, Ahí, Santillán. Perdón, Santillán, claro. Santillán. Santillán. Y los hijos de Domingo Mena y Ana María es Eso. Ramiro, que vive en Chepes, Eso. y Maxi. Que ahora contaremos. Ahora vamos a contar. Bueno. No quería esto para también... otra cosa. La nena fue detenida en la dictadura. Mi madre fue detenida el mismo 24 de marzo a las 3 de la mañana y en el mismo momento eran detenidos muchos compañeros de ellos, también que participaban de todo esto, la gente del diario El Independiente, docentes y muchos compañeros que hoy Así es. están en la Asociación de Expresos. Ella era docente en el Colegio Nacional, En el que Colegio se Nacional. llamaba así, de esa manera. Y ahí siempre, bueno, y también otros profesores. Por supuesto, Eh, Eloy López. Eloy Juan, López, luego fueron cesanteados muchos de ellos. todos ellos fueron Y cesanteados. también Arturo Ortizosa, el que era Arturo rector, Ortizosa, por fue supuesto. preso. Y también cuando la comisión recogió testimonios, la Comisión Provincial de Derechos Humanos, alguna gente hizo referencia a esto, y se habló de un estudiante joven que luego llegó a ser intendente de Córdoba, que Un informante de cuarto año, que se colaba en las casas para tomar información y transmitirla a las autoridades castrenses. así es, Germán Camerat, Germán Jamerat Gordillo, intendente luego de Córdoba, y diputado. un creo ser que nacional. siniestro, infame. Me encanta decir los nombres completos de los infames. Perfecto. Sigamos. También esto, cuento como para entender esto, no decir, pero ¿de dónde se viene? Como que esto que decíamos antes, de la nada ocurrió, no. Hay una cosa, hay un andar. Madrid fue el lugar donde tu papá también, Ariel, pudo hacer cosas que me parece que algo que siempre quiso hacer, como estudiar algo que él amaba. Contale un poquito a esto. Claro, mi padre en Madrid cambió un poco lo que había sido la historia económica de la familia, porque siempre en La Rioja, la que paraba la olla era mi madre. Claro, él era el Mi poeta. viejo era el poeta, sí, está bien, daba clases en el profesorado y escribía en algunas revistas, pero eso no aportaba gran cosa. Claro. Pero sí, la verdad que le aportaba muchas cosas a La Rioja, por algo estaba siempre colmado el escritorio de la calle 25 de Mayo. Y todo el que llegaba, todo artista o alguien vinculado a la cultura pasaba por la casa de la calle. Sí, 25 de dice Mayo. Mario Cacho Paoletti que siempre hubo una dirección de cultura en La Rioja, pero la verdadera estaba en el escritorio de Ariel Ferraro, pero bueno. No tengo duda. Bueno, mi madre paraba la olla en casa. En Madrid pasó al revés. Al revés. Mi padre trabajaba de sol a sol en el colegio, también de los hermanos asuncionistas, que se llamaba La Ciudad de los Muchachos. Mira. No tenía mucho tiempo para estudiar, pero en un momento se lo hizo, entonces empezó a estudiar a la noche, porque quería regalarle a su padre, que ya estaba mayor, a don Humberto Pereira. ¿Estaba vivo todavía don Humberto? Sí. Mira. Ahora te voy a contar esa historia. Dale, por favor. Entonces le quiso regalar un título de una institución que dependía de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca tiene un prestigio muy grande. claro. Entonces el padre, como un tipo de docente, le habrá hablado de eso. Me imagino.
Y bueno, y estaba mi padre, cuando nos venimos en el 84, yo arranco primero, yo soy era el que estaba convencido de volver, los otros tenían dudas. Bueno, pero no te adelantes. Bueno, pero contá el hecho que estás contando. No, te quiero contar que él estaba preparando la tesis cuando se volvió. Se volvió para terminar de hacer la tesis acá y volver a presentar. Ah, ese era así estaba pensado. Sí, señor. Ah, mirá vos. ¿Y el estudio tenía que ver con lo teológico? Ciencias de la religión. Ciencias de la religión. Él siempre tuvo una curiosidad muy grande por todo Sí, esto. un tipo de fe. Mi viejo sí. Era un hombre de... ¿Tu mamá también? Sí. ¿Ustedes también? ¿Vos? Yo también. Yo ahora me alejé de la Iglesia Católica. Me considero un cristiano, pero no católico. Me alejé de la Iglesia cuando llegué al país. ¿Cuando volviste del exilio? Cuando volví del exilio. ¿Por qué? Porque no me sentí representado nunca más más allá de algún cura pero dejé de creer en esa institución como representativa del Evangelio. ¿Tiene que ver con la historia de la familia? ¿Con tu historia? Evidentemente tiene que ver, pero también tiene que ver con mi ideología. Con tu ideología, exactamente. Porque tu mamá, me parece, y puedo, por favor, corregirme si me equivoco, pero tu mamá siempre fue una mujer de mucha fe y se mantuvo muy firme en eso, ¿no? Aún con una iglesia, ella seguía, se identificaba como integrante de una iglesia. Absolutamente. A pesar que esa iglesia les había cerrado muchas veces las puertas, ¿no? Absolutamente. Pero ella sí, hasta el último domingo se juntaba con María y algunos otros compañeros a escuchar la misa del padre Paco Oliveira, por ejemplo, que la transmitían por YouTube. ¿Y se juntaban en una casa para escuchar la misa? Sí. Hasta lo último. Sí, pero y aparte estuvo en la iglesia de la Santa Cruz participando mucho de todo eso. La iglesia de la Santa Cruz, lugar de donde desaparecieron Azucena Villaflor, las monjas francesas. Exacto. Voy dando algunas referencias Los 12, de cosas que... los 12 de la Santa Cruz. ¿Cuántos son los 12? 12. Entregados por Astiz, que también, hablando de infiltrados, antes hablamos de un riojano, Astiz, infiltrado en la iglesia, en la parroquia, y entregó a la fundadora, entre otras, y son de los vuelos de la muerte, las víctimas de los vuelos de la muerte. A veces nosotros, vamos hablando y decimos cosas, y por ahí damos por hecho que todos sabemos de lo que hablamos, ¿no? Y por suerte, desde hace un tiempo he aprendido que hay que hacer alguna referencia, porque si nos quedamos siempre... Y nos olvidamos de nombrar a gente que hay que nombrar, o momentos que hay que nombrar, ¿no? ¿Vos siempre tuviste la idea de volver del exilio? Mira, creo que sí. Yo empecé a estudiar, mi hermana es 2 años mayor que yo, empezamos los dos a estudiar en la misma universidad, la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Sociología y Ciencia Política, porque ahí ella quería estudiar Sociología y yo quería estudiar Antropología. Sí. Pero mis amigos siempre recuerdan que yo desde el principio les dije que cuando se diera la posibilidad, cuando hubiese un presagio de democracia, yo me volví. ¿Y qué pasó? Cuando ya vinieron las elecciones del 83 y se empezaron a venir los amigos, los Pauletti. Fueron los primeros los Pauletti. Claro, exactamente. De los riojanos fueron los primeros, ¿no? Y bueno, de los riojanos fueron los primeros. Claro. Y después seguí yo, creo. ¿Solito te viniste? Me vine solo en febrero. ¿Tenías 18, 19? Tenía... Sí, por ahí. 19. Estaba por cumplir 20. Sí. Me acuerdo el día que llegaste. O sea que siempre estuvo esa cosa. Hay un libro de Shakespeare que se llama Próspero Book, me parece, el libro de Próspero, que cuenta el exilio de Próspero, que era un pensador, una ficción que hace Shakespeare. Y yo siempre relaciono esa obra con el tema del expatriado, porque a él lo mandan a una isla que no hay nada en la isla, ¿no? Antes no se hablaba de exilio, se hablaba de expatriados, un sinónimo, me parece. ¿Me das pie para decir algo? Por eso quiero, diga. Mira, yo creo que quiero decir lo siguiente. Los que estuvimos exiliados, muchas veces callamos nuestras historias durante mucho tiempo. ¿En qué sentido? ¿Por qué las callamos? Por pudor.
¿Por qué por pudor? Porque pensamos que había víctimas que habían sufrido mucho más que nosotros. Los que estuvieron presos, por lo tanto torturados, golpeados, humillados, los desaparecidos, imagínate, mucho más. Entonces es como que nuestra historia, dentro de todo, estábamos a salvo. Pero ¿sabes qué? Yo hace un poquito hice un programa en Radio Memoria y decíamos esto. Se está revisando eso, porque vos estabas hablando de algo. El destierro era, en muchas civilizaciones, fue considerado como un castigo era como una cruel. condena a muerte. Peor que una condena a muerte. Exactamente, porque era la expulsión de tu tierra. Destierro es eso, sacarte tu tierra y ponerte en un lugar que te la... Y dejarte en la nada. Pero nosotros teníamos pudor, yo creo que respetuosamente teníamos ese pudor de ponernos en tercer plano porque estaban las otras víctimas mucho más directas y más alevosas de la crueldad de la dictadura. Pero se está revisando, hay muchas cosas escritas, ahora se le está dando lugar al exilio, a las historias de los exiliados. Entonces yo te agradezco que me des lugar para decir estas cosas. Pero claro, porque yo siempre... yo he vivido en parte el exilio interno, ¿sabes? Como muchos. Muchos. Que también es un tema del que no hablamos. Si yo pienso en los Pauletti, en la familia de Tito, digo, primero ellos vivieron el exilio interno, como ustedes en Carmen de Patagones. Eso fue un exilio interno. Ustedes pudieron salir, pero mucha gente siguió durante toda la dictadura como trashumantes en su propio país, escondiéndose y cambiando de identidades, como en el caso de los Pauletti. Los Fernández. Los Fernández. Los Fernández, en Moreno. Claro, que ahí en Moreno, en provincia de Buenos Aires, que está bueno decir estas cosas. Y entonces, también el exilio interno fue una cosa, pero es el estar... porque, ¿qué te salvaste? ¿De qué te salvaste? De la tortura física, claro que te salvaste. Pero todo lo que significó esto del que te quedas sin... Es cuando a los homosexuales nos echaban de nuestros hogares, nos expatriaban de nuestros hogares por ser homosexuales. Exacto. En una época, en mi generación. Sí. Nos dejaban sin nuestra patria pequeña. Hay gente que lo sigue haciendo. Esto mismo es la patria pequeña. Es una parte de la dictadura. Y los que no pudieron volver y terminaron con el exilio adentro de sí mismos, porque no sé si alguna vez se va, eso nos lo contarás vos en algún momento. Mira, mi hermana, yo la entrevisté para el programa de radio a mi hermana, y mi hermana dice que ella nunca lo pudo resolver. No sabe de dónde es. Si es de allá o es de acá. ¿Por qué milita mi hermana con los bordados de ahora de todo los presos, los expresos de la memoria y todo eso? Y también milita con la querella contra el franquismo. Lo hace con convicción, pero tiene esa duda. No sabe de dónde es, no sabe cuál es el himno que tiene que cantar, ¿entendés? Imagínate si más o menos alrededor de 500.000 de personas se fueron en algún momento por causa de la dictadura. Imagínate toda esa familia, las historias dolorosas que hay, ¿no? Y después las historias como en el caso de la familia Moyano, que lo cuentan ellos, no es una infidencia de Daniel Moyano, que unos querían volver y otros no. Entonces la decisión de ¿qué hacemos? Eso, poner en ese dilema algo que vos no elegiste. Pero los saciar. Bueno, los saciar. Mario, Úrsula, los hijos. Pablo volvió después de muchos años. No hace mucho tiempo murió uno de ellos, nunca volvió. ¿Y vos? ¿Cómo es tu interior con eso? No, yo no sufrí tanto como la Puki, como mi hermana. Yo me integré rápido a estudiar, a militar, a la familia. Lo que pasa es que tengo una familia muy grande que te hace las cosas muy fáciles. Y encima toda esa gente que también empezaba a volver, y la gente de derechos humanos, que es con los que uno se abriga permanentemente, qué sé yo. No, yo no sufrí tanto la vuelta. Lo que te quería decir de los exiliados, nosotros le llamábamos el riojanazo
nos juntábamos. Cuando los Aciar se fueron a vivir a las sierras de Madrid, en Cercedilla, casi todos los domingos nos juntábamos, todos Claro, los porque ellos riojanos. estuvieron en distintos lugares de España. Estuvieron en Canarias y después se fueron ahí. Sí. Y nos juntábamos ahí muchos domingos y eso era La Rioja. Hasta se cantaban chayas. ¿Y se comía qué? ¿Empanadas? Y se comía empanadas y por ahí bailaban tango, una cosa así. Y Pero después nos veíamos en el acto de solidaridad con con Uruguay. los distintos actos de solidaridad que había. Siempre había algo por mucho hacer. en esa época. Pienso en esa vuelta de ustedes y ese capítulo que se abre en la vida de ustedes cuando se comprometen familiarmente, porque yo lo veo por lo menos a la búsqueda del que falta en la familia. Eso me parece que yo desde afuera lo miro y digo, esto es como una marca indeleble en ustedes, ¿no? Se abocan a la búsqueda de ese nieto, de ese hijo de la melliza que faltaba, hermano de Ramiro, Ramiro salvado por milagro en el secuestro de sus padres. Él vive su exilio interno con sus tíos en Carmen de Patagones, con los tíos que vos antes mencionaste. Ustedes vuelven del exilio a buscar a eso. ¿Por qué no nos contás esa parte de la historia? Yo vuelvo en febrero, mi madre y mi hermana vuelven en julio, mi papá vuelve como en septiembre. En ese momento mi madre tiene que hacerse cargo porque la reintegran en La Rioja. Sí, Mi viejo también viene acá, pero no se encuentra. Sí, Se siente muy triste, qué sé yo, va a Buenos Aires a probar suerte, pero ya no se recupera de esa tristeza, de ese desarraigo, es el otro desarraigo. Pero se van a vivir, mi madre pide el traslado a Buenos Aires porque mi viejo no se adapta acá. Ellos se alquilan un departamento y en otro vivíamos con la Puqui, Eduardito Brizuela. Los primos. Los primos ahí que estaban estudiando allá. Y mi madre, cuando la trasladan a Buenos Aires, la nombran en las juntas de clasificación de secundaria. Entonces, cuando ella salía, pasaba por Abuelas, porque el tema de la búsqueda de mi primo o prima, porque no sabíamos qué era. No prima. sabían, claro. Ya venía desde España y Claro. un poco toda la familia, pero bueno, con la democracia se abren muchos más caminos. Entonces mi madre pasaba por Abuelas, prestaba colaboración a Chicha Mariani, que era la presidenta de ese momento, con el boletín. La Abuela de La Plata. Con el boletín de Abuelas, con los archivos, con esas cosas que la mami tenía facilidad para hacer. Sí. Y mi papá fallece en el 85, al año de volver. En noviembre, ¿no? Sí. Y bueno, entonces ahí mi mamá, de alguna manera, tiene más tiempo para... Entonces ella se entrega por completo a Abuelas. Y ya termina siendo secretaria de Abuelas. Claro, te integra la comisión de Abuelas como Claro. secretaria. Aún siendo tía, sin ser Siendo abuela. tías, claro. Y bueno, y nos hace partícipes a todos de cada actividad, de cada iniciativa. Y bueno, todos involucrados ahí, pero bueno, con ella con la batuta. Y bueno, empiezan a aparecer los otros nietos y siempre está la esperanza de que aparezca el propio. Pero no importa. No importa si no aparece el propio, porque son muchos. Claro. Pero bueno, es seguir y seguir. Y la mami tuvo la suerte de que en el 2016, un día la llama Estela Carlotto y le dice, tenés que venir para acá. Y mi vieja estaba quebrada con... Había sido operada de las caderas. De las dos, de los dos fémures. Estaba, Sí. No puedo. No, vas a tener que venir. le dice Estela. Vas a venir sí o sí. Vas a tener que venir, es urgente. No puedo. Escúchame, tenés que venir, listo, chao. Tuvo que ir para allá, pero ya empezó a sospechar algo. Y bueno, ya habían la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad había localizado a Maxi en una búsqueda colectiva de otros nacimientos truchos. Y bueno, y fue así como se hizo la conferencia de prensa. Maxi se comunicó con la gente de la CONADI durante la conferencia de prensa para decir que quería conocer a la familia. Inmediatamente. Y a los 2 días estaba en la casa de mi madre con todos los primos, tíos, una cosa así, una cosa maravillosa.
Y hoy... Ha sido como... Yo me imagino que se vivía casi como un sueño, pero estamos despiertos, es un sueño. Sí. Porque, no, tantos años buscándolo. Y cómo hoy, fue ese y encuentro? hoy Maxi se cambió el apellido. Es lleva el Mena apellido Lancilotto. Mena Lancilotto. Sí, ya se cambió el documento, todo. Che, ¿y cómo fue ese primer encuentro? Mira, yo te quiero decir, ¿sabes dónde estaba yo en ese momento cuando fue la conferencia de prensa y todo lo demás? Estábamos en Perú viajando con Sí, me Silvia. acuerdo que habías hecho ese viaje a Perú, sí. Y yo no sabía, pero yo estaba indignado. ¿Por qué? ¿Por qué me pasaba esto? No poder estar ahí. ¿Por qué no estoy ahí? Pero, ¿cómo puede ser? Bueno, pero la cuestión es que, bueno, me transmitieron todo ese primer encuentro en la casa de mi madre. Sí. Sobre todo ese encuentro de Ramiro de su hermano. Los hermanos. Los hermanos que se... Y bueno, fue muy, muy lindo. Y bueno, y aparte tenía que ser en la casa de mi madre, que la casa de mi madre siempre fue la meca. La meca, claro. Pero eso no significó que la familia dejó de participar en abuelas y en seguir la búsqueda de otros. No. Porque eso era más allá, ¿no? Pero por supuesto, no, para nada. Seguimos siempre vinculados a todo eso. ¿Has vuelto a España después del regreso del exilio? Nunca. No. Quisiera porque tengo contacto con mis compañeros, mis amigos. ¿Vínculos? Sí, nos hemos hecho algún Zoom. Algunos vecinos, como Margarita, que te nombraba yo antes, hablamos, nos seguimos por las redes y todo eso. Me gustaría ir. ¿Te gustaría? Pero desde otra perspectiva, yo ya sé que... Desde la perspectiva del que alguien que va a encontrar amigos. Dar un abrazo, qué sé Un yo. abrazo. Hay o por lo menos lo miro así, vas tomado como el legado, te lo has tomado vos de algún modo, en cuanto a lo que es difundir la obra de Ariel, pero no solo la difusión de la obra de lo que ya conocemos, sino en nuevas formas, como por ejemplo en el canto, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco esto. Y bueno, eso era un viejo sueño que teníamos. Mi padre fue autor de un montón de canciones y... Gracias. Mi padre había, con su gran compañero de ruta, que fue Ramón Navarro, hermanazo de él. Hermanazos, ¿no? Eso El se abuelo de encontraron. Monchi, que andaba, bueno, el abuelo Eso de se Monchi. encontraron y menos mal que se encontraron. Hicieron una treintena de canciones. Y Ramón ya había grabado algunas en una cosa que se llamó Tributo a Ariel Ferraro, allá Sí, un 97. trabajo más personal de él. Sí. Sí. Pero había un montón de otras canciones con otros compositores. Otros compositores musicales. Sí. Y había muchos textos que habían quedado sin musicalizar. Pero con la idea métrica. de la métrica de la música. Sí, con la métrica, porque estaban Porque tu pensadas como papá canciones. ya escribía manejaba el tema de la métrica. digamos. Sí, porque, por ejemplo, ahí hay canciones, yo te digo, con Ramón, ¿cómo componían? Ramón le mandaba a poner una música. Qué lindo. Con fotos. Sí, contá, vos contá. Por ejemplo, con Ramón componía de distintas maneras. O mi padre le mandaba una letra con métrica o lo que sea, y Ramón le devolvía un cassette que venía por la Cotil en aquellas épocas. Le devolvía con lo que le iba a poner. Claro, y lo grababa y así iban corrigiendo. Pero también Ramón, por su propia iniciativa, musicalizó poesía de mi padre, que no estaba prevista, como por ejemplo Quirquincho, que está ahí. No, y lo mismo Camilo Mata. Toque el olvido, también Claro, musicaliza el poema, que no estaba pensado con... Camilo Mata hizo lo mismo con Manuel de la Vaguar. Había un montón de temas. Entonces, mi padre en algún momento había pensado hacer un espectáculo poético musical con alguna de esas canciones. Entonces, con esas canciones. Cuando ya no estaba él, a mí se me ocurrió, bueno, esto lo tengo yo, ¿por qué no lo convertimos en un homenaje a su cancionero? Entonces empezamos lo que ya estaba compuesto, que ya estaba editado, que ya estaba registrado, o que ya conocíamos las partituras, lo que fuera, y todo lo otro que estaba ahí inconcluso, lo demás, más los textos que estaban huérfanos,
nos empezamos a convidar a los amigos. Raúl Mercado, por ejemplo. Que está en este el mismo primero, Camilo ¿no? Mata, Luisito Chazarreta. Luis Chazarreta, sí. Y a otros chicos jóvenes de acá, Pablo Aldonati también le puso música Sí. alguna. Y entonces todo eso nos llevó al primer Canto del Poeta, que es este, que en el año 2015 lo pudimos publicar, con un montón de artistas maravillosos. Maravilloso. Y nos propusimos hacer algo que dure, por eso lo de disco libro, con fotos, con toda la, Con una historia la información. también claro. Y en el 2021 Esta segunda hicimos versión. esa segunda parte también, y hubo como 8 temas nuevos, musicalizados ahí un tiempo antes de la grabación. Otra vez con unos artistas de primera, un montón, instrumentistas, vocalistas. Y bueno, también con el mismo formato y la misma Y idea. esto es que no tiene muchos años. El 2019 2019, la hicimos- colección Ciudad de los Naranjos de la Biblioteca Mariano Moreno, que publicó Exacto. la poesía completa. Y esta versión que tengo acá es ¿De la la AMP? antología poética de la ¿Ese es de la AMP? Sí, que la compiló Vicente Citolén. Exactamente. Algunos de los libros que hay acá. Quería preguntarte, vos hace unos meses que has... y acá está el libro de quería poemas de mostrar, Ani. los versos de una de las mellizas, de Ana Lancilotto, de Mena, Sí. escritos, hay unos poemas bellísimos. Eso sí. Eso lo hizo mi madre, que los tenía todos ahí acopiados. Ella que los había guardado la Beba, ¿no? Sí. La Beba, otra de las hermanas Lancilotto. ¿Por qué decidiste volver a La Rioja después de tantos años en Buenos Aires? Mira, debe haber estado el bichito picando ahí siempre, ¿no? Pero bueno, ahora se daba la posibilidad, se acerca la jubilación y ese tipo de cosas. Y hemos venido viajando mucho con Silvia, mi compañera que es de Buenos Aires. Y a ella le encanta La Rioja. Entonces ella también me empezó a entusiasmar. Es algo que yo ya tenía previamente y dijimos, vámonos a vivir a La Rioja. Y entonces empezamos a prepararnos, buscamos y después apareció la posibilidad de dónde instalarnos. Y siempre estuvo, pero está un entusiasmo que me transmitió mi compañera. Acá tengo una familia muy grande, vos la conocés. Claro, tengo una familia muy grande. Por los Lancilotto más grande todavía, ¿no? ¿Vos tenés cuántos hijos, Ariel? 2. 2. Tus hijos, que sería la tercera generación después de la tragedia, digamos, la de los nietos. ¿Cómo es la historia con ellos? Esta historia de ustedes, la del exilio. No, ellos participan de todo. Mis hijos viven conmigo. Yo me separé de mi primera mujer hace 12 años y ellos se vinieron a vivir conmigo. Y siempre participan de todo. Vos ahí, si ves la conferencia de prensa de Maxi, están los dos, están en las actividades en general. Aparte la familia nuestra siempre fue muy pegote, muy... Todo giraba alrededor de la nena, era como... Y algo parecido algo había, a eso. ¿no? ¿Pero toda la familia o los Pereira? No. Los Lancilotto de Buenos Aires también. Y todos los zonas de influencia, digamos. La periferia, o sea, los amigos de la PUC y los amigos de Ariel, los amigos de los primos. Claro, porque los amigos son como ¿cómo se dice en La Rioja? Hay un término, que entenados. Ajá. Como, ¿no? Me parece que tienen esta particularidad. Bueno, la casa de tu tía Beba ha sido una casa siempre Sí. de puertas abiertas y para todo. Pero la casa de mi abuela, la casa de la calle 25 de Mayo, siempre fue eso que fue después la casa de mi madre. Que es el lugar de reunión de todo. Qué sé yo, va Pocho para una reunión en Buenos Aires con 5 y va a la casa, los 5 van a la casa de mi madre y mi madre ya preparaba algo, o la Puki, y ya nos juntábamos, vienen, y ya éramos 30, ¿viste?
Como ustedes no eligieron, vos no elegiste ir al exilio, digamos. Tenías 13 años. En algún momento hubo un enojo como decir, si yo no elegí venir ¿por qué estoy en el exilio? Si yo qué hice para estar en el exilio. El enojo era con los victimarios, no con la familia. No, nuestra familia, nosotros éramos muy compinches en casa. Casa estaba siempre llena de gente, de mis amigos, de los amigos de mi papá, de los amigos de mi mamá y los amigos de mi hermana. No, mucha complicidad, mucho compañerismo. No, la verdad que nunca, nada. Sé que lo preguntás porque hubo eso en otras familias. Y es parte de la crueldad de Parte de la estos... crueldad de los mismos, como parte de un método de Claro. destrucción, ¿no? ¿Ahora te es más fácil hablar del exilio que cuando volviste? Yo siempre supe dónde hablar del exilio. Por ejemplo, el otro día hablé con un profesor mío de periodismo, Juan José Pano, que es Sí, pero es periodista Pano con dos deportivo. N. Sí. Y él no se acordaba de mí. Y yo le conté mi historia y dice, nunca me dijiste todo esto. Mira. Pero sin embargo, todos mis compañeros con los que estudiábamos, hicimos radio, con los que nos juntábamos, todos sabían mi historia. Eso es, pero siempre fue abierta, fue una cosa que hasta... ¿Hay algún espacio para deudas? ¿O cosas no, como deudas pendientes, digamos, desde el exilio, o por el exilio, o a partir del exilio? No. Hay proyectos para hacer. Vos me decías esto que hicimos con la obra de mi padre, la obra poética y el cancionero. Está pendiente escribir la historia de mi madre. Pero quiero que sea un libro de escritura colectiva. Eso es lo que Un quiero libro de retomar. escritura colectiva. Ujú. Esto es lo que está... Que sea coral. Porque eso tiene que haber un palo navazo para convertirlo en algo. Pero sí, por lo menos hacer un libro. No, digo coral en el sentido de que muchas Sí, por voces supuesto. Por supuesto. hablen de... ¡Qué bueno! Ariel, muchas gracias. No, gracias a vos. Por contarle a los comprovincianos todas estas historias que tenemos que saber. Evidentemente, hay un montón de compatriotas que no conocen la historia y por eso toman decisiones en contra de sus propios intereses. Votan a sus verdugos, por ejemplo. Así es. Pero porque no conocen la historia o la pasan de largo, o porque están en el inmediatismo, en el consumismo, lo que fuera. Gracias por contar estas historias. Gracias a vos por compartirla. Yo elegí para el cierre de este encuentro con vos a otro escritor que, si bien no fue riojano... ¿Cómo no? Preguntale, claro, no fue. preguntale. Digo, no nació en La Rioja, pero preguntale qué se siente. Este también, el exilio, ¿no? 3 golpes de timbal en la primera edición, mira. Voy a leer algo muy pequeño, agradeciéndote, Ariel. El poder es una ilusión monstruosa que interrumpe las relaciones naturales entre las estrellas, los animales y las plantas. Los que lo tienen a ese poder imponen esa ilusión matando. De otra manera no podrían conservarlo. Con sus matanzas van postergando un tiempo de alegría. Se apropian de las palabras para escribir una historia mentirosa. En el fin de la ilusión del poder, a ellos los espera la tristeza, donde desaparecerán. La mecánica del mundo
es para la alegría. Ellos nunca podrán modificar esa mecánica, ni con las manos, ni con el pensamiento. En el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe, y esta botella se ha vaciado también.